diácono Orbén Hermidas, para que él en esta tarde ore en favor de nuestra hermana Sandra Rubio. Va a exponer la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar por la hermana Sandra Rubio y damos gracias a Dios por que las Dorcas, las mujeres, vuelvan otra vez a los estadios para oír también de parte de ella la palabra de Dios. Hermana Sandra, vamos a orar. Señor, aquí está este vaso, aquí está tu sierva, a la cual tú has bendecido, salvándole y dándole dones para este ministerio. Esperamos que le uses ahora, Señor, y que tu palabra bendita fluya a través de este vaso y que edifiques tu pueblo, Señor. Gracias por esta mujer que está aquí. Aleluya, dispuesta valientemente a exponer tu palabra. Haz de confirmar la palabra que sale de su corazón. En tu nombre, Jesús, esperamos su provisión. Amén. Gloria al Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Para nuestro hermano Orbén Hermídez, el hermano Héctor Campuzano, que están como miembros del consistorio de ancianos. Para cada una de las líderes distritales, esposas de pastores, esposas de directivos que nos están acompañando en esta tarde. Y para cada uno de los convencionistas, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Nos estamos gozando en la presencia del Señor. Amén. También un saludo muy especial para todas las personas que a través de los medios tecnológicos están siguiendo esta transmisión y esperamos que toda esta fiesta también sea de gran bendición para cada uno de ellos. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 133, vamos a dar lectura en esta tarde. Salmo 133, vamos a recitarlo todos a una voz, es un salmo muy conocido y qué bueno en esta tarde poder unidos expresar la palabra del Señor. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Demos alabanza al Señor. Aleluya. ¿Pueden estar cómodos? Es muy común que en el mundo hoy escuchemos hablar de unión. Y escuchamos que es algo que se promueve en todas las áreas, pero quiero decirle que la verdad es que el mundo está vestido de egoísmo, de individualidad, porque cada quien busca su propio beneficio. Y esto muchas veces, aunque signifique tener que pasar por encima de sus semejantes. Y por eso podemos observar entre las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús, que insistentemente pide a sus discípulos que sean unidos, que se amen unos a otros, porque sabe, esa unión del pueblo de Dios es evidencia de que realmente somos hijos de Dios, porque la iglesia es un pueblo diferente y llamado a marcar la diferencia. Por eso cuando hablamos de estar unidos,
no nos referimos a estar juntos como estamos aquí en esta tarde. Porque estar unidos no significa solamente que haya una cercanía física, sino que estar unidos implica en que tengamos un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo pensamiento, una misma fe, un mismo Señor que es Dios y Padre de todos, un mismo nombre que ha sido invocado sobre nuestras vidas, y que tengamos propósitos en común, porque eso es lo que nos une como pueblo de Dios. Por eso muchos de pronto vienen a estos eventos con propósitos diferentes. Algunos de pronto vinieron a conocer la ciudad, a encontrarse con sus familiares, a reunirse con los amigos que hace tiempo no venían, pero qué bueno que aquí en esta tarde hubiera realmente un mismo sentir de estar unidos en un solo espíritu y en un solo deseo, que es que la palabra de Dios edifique nuestra vida y nos gocemos en la presencia del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios y también a los filipenses, les hace siempre esa recomendación de estar unidos, y les dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y el apóstol Pedro dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso es lo que realmente significa estar unidos. Y quiero decirle que las divisiones han sido comunes desde la antigüedad y a través de la historia. Pero siempre que una situación de esas se presenta, ha venido también una palabra de amonestación y de exhortación, porque las divisiones son conductas que debemos evitar precisamente por las consecuencias que ellas acarrean. ¿Sabe que una vez le llevaron al Señor un hombre endemoniado, ciego y mudo? Y cuando el Señor obra el milagro en él, entonces los fariseos empiezan a decir: ese Jesús por los demonios echa fuera a Belcebú. Pero cuando el Señor, conociendo la intención y el pensamiento de ellos, entonces les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lo que el Señor quiso enseñarles es que la gente que pertenece a un reino, si quiere que ese reino permanezca, tiene que unir sus fuerzas, unir su pensamiento, unir sus propósitos. Porque cuando el mismo reino se levanta contra sí, entonces vienen los problemas, vienen los fracasos, viene el estancamiento y viene la debilidad. Por eso qué bueno la palabra que el Señor manda hoy a la iglesia. Si la iglesia quiere permanecer en crecimiento, si la iglesia quiere permanecer victoriosa, tiene que mantenerse unida en un mismo sentir, en un mismo propósito, uniendo sus fuerzas hacia una misma dirección. Si usted observa, por eso el enemigo, si algo quiere atacar, es la unidad de la iglesia. Y el enemigo quiere que unos nos levantemos contra otros, que nos llenemos de celos, de envidia, que cada uno quiera andar como una rueda suelta, y que de pronto digamos: es que yo soy mejor que el otro y yo quiero de pronto sobresalir, porque eso es lo que el enemigo quiere sembrar en el corazón. Porque es que él es especialista en destruir. Y él, en esa función de destruir, entonces fomenta las divisiones,
Por eso en repetidas ocasiones los apóstoles enseñaban la palabra para corregir esa situación. Encontramos que el apóstol Pablo hace una amonestación a los corintios, porque allí estaban actuando con una mente carnal. El enemigo estaba contaminando sus corazones y entonces empezaron a decir los unos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero entonces el apóstol envía esta palabra de amonestación y les dice: ¿es que acaso está dividido Cristo? Y los amonesta porque realmente lo que ellos tenían que darse cuenta es que nosotros somos el cuerpo del Señor y que estamos unidos los unos a los otros entre sí, y que nos necesitamos los unos a los otros, así como los miembros del cuerpo. Y por eso les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando uno adquiere madurez espiritual, entonces sabe que le pertenece a Cristo. Que hay hombres usados por Dios con ministerios hermosos que le pertenecen a Dios, y que Dios los ha puesto en la iglesia para edificar nuestras vidas a través de ellos, pero que toda esa iglesia tiene un solo dueño, un solo Dios y un solo Señor. Y por eso no estamos divididos, sino que vamos pensando una misma cosa, unidos en una misma dirección. Y era común que en los inicios de la iglesia se presentaran situaciones como esta. Porque allí donde estaba Timoteo predicando, en Éfeso habían algunos que se estaban levantando con falsas doctrinas, diciendo la resurrección ya se efectuó, y estaban trastornando la fe de algunos. Y eso empezó a generar contiendas y disensiones entre los hermanos y divisiones. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo hablando en ese contexto de las contiendas, de las enemistades y de las divisiones que se efectuaban por pensamientos diferentes, y les dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si usted quiere, hermano, que su vida sea instrumento útil para Dios, tendrá que despojarse del odio, de la envidia, de la enemistad, de las divisiones y de todo lo que pertenece a las obras de la carne, para que usted sea un instrumento que Dios pueda utilizar en cualquier momento. Porque para ser útiles a Dios es necesario que estemos juntos, pero en armonía. Esto es lo que realmente significa estar unidos, juntos y en armonía. La iglesia debe permanecer unida en la doctrina, en la fe, en el amor, porque esto es lo que nos permite dar testimonio al mundo de que realmente somos hijos de Dios. Y qué bueno cuando uno encuentra esos ejemplos de personas que tuvieron esa capacidad de trabajar no por el beneficio propio, sino por el bien común, sin egoísmos, sin individualismo. Y encontramos que cuando el pueblo judío estaba pasando una gran necesidad, entonces Dios por allá dentro de la multitud llama a Nehemías y lo empieza a direccionar para que las cosas vuelvan a tomar orden. Y él reúne el pueblo y empieza con ese deseo de reedificar los muros de Jerusalén. Pero ahí estaban los enemigos mirando cuál era la obra que ellos hacían para enviar palabras de desánimo. Y el pueblo empezó a desfallecer y a llenarse de temor y a creer en las palabras de sus enemigos que decían: no van a poder, no son capaces de reedificar ese muro.
Pero qué bonito cuando Nehemías, ahí guiado por el Señor, se levanta y le dice a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando el pueblo entiende esas palabras, parece que llega algo que los motiva a unirse en un mismo sentir y a decir: aquí vale la pena que unamos nuestras fuerzas para hacer algo, porque el enemigo quiere amedrentarnos, el enemigo quiere estorbarnos, pero si nosotros nos unimos, el poder de Dios va a estar con nosotros. Y cuando el pueblo se reunió, tuvo ánimo para trabajar y se motivaron y se fueron cada uno a su lugar en el muro, y estaban pensando, ¿saben qué? En que cada uno tenía que proteger la vida del otro. No estaban pensando en que se tenían que defender solamente ellos. Ellos sabían que había una motivación más grande, que había un pueblo de Dios completo que necesitaba la protección, y cada uno proveía de su parte lo que era necesario. Y nuestro Dios les dio la victoria. Por allá llegó Jesús a predicar en Capernaum, entró a una casa y de inmediato la gente se agolpó. Claro, porque muchos andaban buscando el beneficio, la sanidad. Y de repente había un hombre paralítico. Y este hombre estaba allí tal vez esperando el momento en que él pudiera acercarse al Señor, pero era tan difícil porque había tanta gente. Cuando de repente alguien toma la iniciativa, yo no sé si era familiar, yo no sé si conocía a ese hombre paralítico. Lo cierto es que él toma la iniciativa e invita a otros: venga usted, venga usted, venga usted conmigo y vamos a hacer algo por ese que no puede valerse. Y al ver que no podían entrar a la casa por causa de la multitud, entonces se subieron por el techo de la casa y llevaron a ese hombre delante de Jesús. Y ese hombre recibió no solamente la sanidad, sino también el perdón de sus pecados. Porque cuando hay gente que se interesa en el bienestar y en la salvación de otro y une sus fuerzas, Dios obra de una manera especial. Así es que Dios necesita la iglesia, que cuando vea la necesidad en la gente, sea capaz de convocar a otros para obrar en favor de ese que está necesitado. Qué bonito cuando uno escucha y lee esos testimonios de que eso es lo que se hacía en los comienzos de la iglesia en Colombia. Muchas mujeres creían al evangelio, pero estaba ahí ese impedimento, ese tropiezo, que su esposo no era convertido, que su esposo no le gustaba el evangelio, que tal vez era una oposición para que fuera a la iglesia. Pero qué maravilloso cuando ahí en esos pocos hermanos que habían hermanas y hermanos que le decían: no se preocupe, nos vamos a unir a orar y ayunar por él. ¿Y sabe qué sucedía? El día que menos pensaban, ese hombre solito llegaba al templo, de una vez se arrepentía, el Señor lo llenaba del Espíritu Santo, se quedaba para siempre sirviéndole al Señor. Porque cuando se unen las fuerzas en el trabajo, hermano, somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Esa es la iglesia que Dios necesita, que retome esos principios que nos permitieron crecer, que retome esos principios de unidad que nos han dado la fuerza que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Qué bonito cuando uno encuentra esos grupos de personas que se unían en un mismo sentir. Los apóstoles predicaban y de inmediato venía la persecución.
Usted puede observar el libro de los Hechos que la demora era que Dios obrara un milagro para que la gente se levantara a apedrearlos, a perseguirlos, a decirles no prediquen más en este lugar. Pero cuando estaban la gloria de Dios moviéndose, el enemigo también se levantaba para detenerlos. Entonces el Señor usa a Pedro y a Juan para levantar un paralítico que acostumbraba a hacerse en la puerta del templo La Hermosa. Y después de eso los gobernantes los llaman a los dos: a ver, a ustedes les queda prohibido hablar en ese nombre. Pero ellos seguían con ese fuego metido en el corazón, predicando el evangelio y Dios moviéndose. Cuando menos pensaron, Pedro estaba en la cárcel. Oiga, qué bonito cómo la iglesia oraba al principio. Uno encuentra esa oración en el libro de los Hechos que dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras en tu nombre se hacen sanidades, prodigios y maravillas. Porque lo que le estaba pasando a uno de ellos era el dolor de todos. Si amenazaban a Pedro, estaban amenazando a toda la iglesia. Pero Pedro llegó a la cárcel y la iglesia en ningún momento dijo: ay, aquí ya se acabó todo, se nos fue el predicador, a ver, cada uno para su casa. No, Señor, lo que ellos hicieron fue que dijeron: vamos a reunirnos a orar, vamos a clamar por él, que Dios le guarde la vida, que Dios lo proteja, porque necesitamos que él siga aquí en la obra que Dios le encomendó. Y qué maravilloso que mientras Pedro estaba en la cárcel, había un grupo de hermanos intercediendo por él, en un mismo sentir, con un mismo pensamiento, con un mismo deseo, unidos en oración. Y mientras en casa de María, la madre de Juan Marcos, estaban orando por él, en la cárcel estaba sucediendo algo maravilloso. De repente se aparece un ángel y lo llama y le dice: Pedro, cíñete porque nos vamos de aquí. Sin saber cómo las cadenas se cayeron de sus manos. Pasan la primer guardia y nadie los ve. Pasan la segunda guardia y nadie los ve. Llegan a la puerta de hierro y Pedro decía: yo no sé si esto es una visión, yo no sé si esto de verdad está pasando. Pero de repente la puerta de hierro se abre y ellos pasan y quedan libres en la calle, porque mientras había una iglesia unida en oración, el poder de Dios se estaba moviendo a favor de él. Eso es lo que sucede cuando el pueblo se une. Eso es lo que sucede cuando la iglesia entiende la importancia de la unidad. Qué bueno que pudiéramos entender que eso es lo que Dios espera de nosotros. No que cada quien vaya por su camino. A Dios le interesa que nosotros sintamos el dolor de los demás, el dolor del que necesita, el dolor del hermano que se quiere ir de la iglesia, de ese que no tiene fuerzas, de ese que necesita ser restaurado. Por allá se aparece el Señor a un grupo como de 500 hermanos. Y les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y eso es como en todo. Algunos de pronto sintieron que tenían muchas cosas que hacer. Se fueron de pronto a trabajar, a sus labores, a hacer sus diligencias. Pero 120 decidieron obedecer al Señor. Y se fueron al aposento alto. Y la palabra del Señor me dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, que estaban conectados en un mismo sentir. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y empezaron a pasar los días.
Y ellos seguían ahí reunidos orando en un mismo sentir, con el mismo deseo, esperando la misma promesa que el Señor les había hecho. Y el resultado es que dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque estaban unánimes juntos, en un mismo sentir, con un mismo deseo, expresando a Dios la misma necesidad. Esperamos la promesa, esperamos tu promesa, hasta que llegó el cumplimiento. Es que la unión, hermanos, permite que seamos beneficiados. La unión permite que seamos prosperados, bendecidos, librados y triunfantes. La unión permitió que la iglesia impactara a la sociedad de ese tiempo. Y cuando nosotros nos unimos en este tiempo, la iglesia también puede impactar. Y es lo que le ha permitido el crecimiento. Allí en el libro de los Hechos quedó registrado que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado era que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque donde hay esa unidad en la iglesia, allí el Señor envía salvación para los perdidos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, es decir, de una misma manera de pensar y de sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, es decir, que no había egoísmo, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese es el sentir de la iglesia del Señor. El sentir de hacer lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, de estar unidos y ser como uno solo, de amarnos los unos a los otros, para que a través de eso podamos dar testimonio al mundo. Por eso yo quiero preguntarle a usted en esta tarde, hermano, ¿cuál es su sentir? ¿Cuál es su deseo? Qué bueno que en esta tarde usted piense qué es lo que usted quiere de parte de Dios, qué es lo que usted anhela para la iglesia, porque en eso debemos de estar conectados, unidos, y en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y en un mismo deseo. Porque si queremos obtener los resultados que queremos, lo que el Señor necesita es que mantengamos unidos, que nos aferremos los unos a los otros, que cada quien se encargue de cuidar a su compañero, de responder por la seguridad de su hermano, que cada quien esté velando por el otro. A veces la gente dice, es que a mí el pastor no me visita, es que él no está pendiente de mí, pero sabe, nosotros estamos puestos ahí en el cuerpo para que velemos los unos por los otros, para que nos cuidemos unos a otros. Por eso el apóstol tuvo que amonestar a la iglesia una vez,
porque habían celos y contiendas, y él les decía: parecen que quieren acabarse en unos a otros y morderse en unos a otros, pero eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Lo que el Señor nos enseñó fue a amarnos, a soportarnos y a permanecer unidos, porque cada parte de este cuerpo de Cristo es importante, porque pertenece al cuerpo, está unida a Él, y debemos de velar porque permanezca ahí. Hermanos, la iglesia, cuando está unida, es un vaso útil al Señor, para que el poder de Dios se mueva, para que obre maravillas, milagros, para que los enfermos que vienen se vayan sanos, para que los perdidos lleven salvación. Qué bueno que en esta tarde alguien pudiera ponerse de acuerdo con otro. Como dice la palabra del Señor: si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en pedir alguna cosa, les será concedida. Yo no sé cuál es su sentir allá donde usted está. Yo no sé en qué está pensando, pero qué bueno que usted pudiera ponerse de acuerdo con alguien en esta tarde y decirle: vamos a pedirle a Dios bendición, vamos a pedirle a Dios sanidad en esta tarde, vamos a pedirle a Dios liberación para los perdidos, vamos a pedirle al Señor poder en esta tarde, porque si todos estamos unidos en el mismo espíritu, hermano, algo glorioso tiene que suceder en este lugar. Aquí todos tenemos que remar en la misma dirección. Por donde nos guíe el capitán, ahí vamos remando nosotros, porque Él es el que sabe por dónde nos tiene que conducir. Y qué bueno que en nuestro corazón esté ese sentir que Dios tiene para nosotros, ese sentir de santidad, ese sentir de obediencia, ese sentir de búsqueda de Dios, de crecimiento espiritual, ese sentir de seguir predicando el evangelio. Porque sabe, yo quiero estar conectada con ese sentir que tiene Dios, y que es el sentir que Él pone en su iglesia. Porque el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso yo en esta tarde quiero estar unida a ese sentir del Todopoderoso, a ese sentir de que haya más santidad, a ese sentir de que vuelvan las horas de oración, a ese sentir de que vuelvan los días de ayuno para que se rompan las cadenas, a ese sentir de predicar el evangelio con libertad. Hermano, que nadie puede detener esta obra, porque esta iglesia sigue como un ejército unido al mando de su capitán, haciendo lo que Él ordena. Por eso es necesario que estemos juntos, pero también que estemos en armonía. Yo no sé si al empezar este culto de pronto usted estaba por ahí desconectado de lo que estábamos haciendo, pero qué bueno que a esta hora usted esté conectado con los que estamos aquí, anhelando que el poder de Dios se mueva. Porque sabe, hermano, cuando la iglesia se une en oración, las cadenas son rotas. Cuando la iglesia se une en la misión, hay salvación para las almas. Cuando la iglesia unida busca la presencia del Señor, el poder del Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas, dotándonos de todo lo que estamos necesitando. Porque no se pone en pie en esta tarde y se une en este mismo sentir? ¿Será que alguien conmigo en esta tarde le puede decir: Señor, lo que tu iglesia está necesitando es un poderoso derramamiento del Espíritu Santo? Que nos estremezca, que nos llene, que nos dote, que traiga liberación, que traiga sanidad, que los cautivos sean liberados en esta tarde. ¿Quién puede unirse en esta tarde en ese mismo sentir para clamar a nuestro Dios y decirle: necesitamos que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, así como en Pentecostés, que estemos unánimes juntos, clamando a nuestro Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque donde estamos juntos, pero también en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición. Oh, qué maravilloso como el salmista hace esa comparación.
Cuando estamos juntos y en armonía, eso representa que haya unción. Es como el buen óleo que se derramaba sobre Aarón para ungirlo, que lo cubría desde la cabeza hasta los pies. Y eso es lo que necesitamos en esta tarde, que esa unción de lo alto nos cubra desde la cabeza hasta los pies. Cuando estamos juntos y en armonía, la presencia de Dios se derrama como el rocío de Hermón sobre los montes de Sión, que los hace fructificar, que los hace reverdecer. Esa presencia de Dios se mueve donde hay un pueblo unido que clama a Él y que le adora. Allí envía Jehová bendición, bendición en abundancia y vida eterna. Porque no levanta sus manos en esta hora y nos unimos en ese mismo sentir. Qué bueno que hoy pudiéramos ser, como dice la palabra del Señor, de un corazón y un alma, con un mismo pensamiento y con una misma forma de sentir. Y si alguien necesita la presencia de Dios, qué bueno que usted se una a orar ahí por su compañero y decirle: Señor, aquí mi hermano está necesitando algo de ti en esta tarde. Y nos presentamos, Señor, como un cuerpo que somos, y te rogamos que envíes bendición, te rogamos que envíes tu presencia. ¿Por qué no levanta su voz en esta tarde? ¿Y por qué no ora por ese que está a su lado, que también hace parte del cuerpo de Cristo? ¿Por qué no lo presenta y le dice: Señor, aquí hay alguien que te necesita, y yo la necesidad de él la siento como mía? Envía tu bendición en esta tarde a tu iglesia. Envía, Señor, tu poder a tu iglesia en esta tarde. Necesitamos, Señor, esa unción que nos cubra en esta tarde desde la cabeza hasta los pies. Que tu presencia, Señor, sea como ese rocío que moje nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Aquí está tu presencia, Señor. Oh, aleluya. Aquí está la presencia de Él. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Si usted lo puede creer, hermano, yo lo invito a que lo diga con toda seguridad en esta tarde. Aquí está el Espíritu de Dios para hacer algo especial. Está aquí para liberar. Aleluya. Aquí para guiar al Espíritu. Bendito es tu nombre, Jesús. El Espíritu de Dios. Aleluya. En este lugar. Créalo en esta tarde, que aquí está su presencia, que se mueve con poder. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está su presencia. Está aquí para liberar. Aleluya. Está aquí para guiar al Espíritu. Levante su voz en esta tarde, hermano, como si fuésemos uno solo, y digámosle a Él que se mueva su presencia. Aleluya, aleluya. Toma mi mente, mi corazón. Que en esta tarde tu poder, Señor, tu poder se mueva, oh Dios. Oh, tu presencia, Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Llena mi vida de tu
estás aquí, Señor. Sí, Padre bueno, tu presencia. Tu presencia es tan real como el aire que respiramos. Aleluya. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, dile en esta tarde que se mueva en tu vida. Dile en esta tarde que su Espíritu te llene. Dile en esta tarde que quieres sentirle. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, te adoramos. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Muévete, muévete con poder. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo,